Muy bien, hermano, es un privilegio para mí poder introducir a mi pastor, el pastor Manuel Mendoza. El pastor Manuel Mendoza tiene una esposa, claro, sus hijas también, tres hermosas hijas. Su esposa es nacida en Jerusalén, ¿verdad? Sus padres son misioneros. El pastor se convirtió ya en su juventud, después se conocieron aquí en la Universidad de Bob Jones y estuvo pastoreando en Trinity por muchos años. Y cuando yo estuve pensando en salir aquí de la iglesia para dedicarme a las misiones y al entrenamiento y buscar a alguien que me reemplace a mí como pastor, entonces Dios obró de una manera espectacular y única que trajo, ¿verdad?, al pastor Mendoza a nuestras vidas y también trajo a la iglesia. Él estuvo aquí por un año antes de ser el pastor en la iglesia bajo mi ministerio. Y él, en verdad ha sido un gran privilegio. Ahora yo estoy ya casi por un año aquí en la iglesia bajo su ministerio y ha sido un privilegio escucharle predicar y escucharle ministrar y verle ahora hacer los cambios que son muy, muy positivos. Dice que un buen líder es un buen seguidor. Y yo he visto eso en el pastor Mendoza y para mí ha sido un privilegio darle la iglesia y confiarle y siempre oramos por él. Entonces adelante pastor, va a tener ahora su tiempo, él va a estar compartiendo entonces con nosotros esta sesión y le pedimos allí que aguante. Ustedes ya están casi llegando a la, ¿cómo se dice cuando uno está corriendo? A la recta final allí, así que fuerza. Bueno, hermanos, muy buenas tardes. Es un honor otra vez estar con ustedes y gracias, Pastor Silva. Iba a pedir también el favor también en inglés, hermano, pero no. Todos aquí ya manejan muy bien el español, pero Pastor Silva es un predicador, un expositor dinámico. Seguro es muy fácil estar así escuchando sermón tras sermón tras sermón de él y aprender cómo navegar el ministerio. I'm sorry, I need to go in English too. So it's been a true joy. Thank you, Pastor Silva, for the great introduction. It's been a joy to sit under his preaching even for that year and hear sermon after sermon from him. A very dynamic speaker, as I'm sure you've all been able to hear. And one thing that I have no doubt of is he loves God and he loves his family and loves others. Hay una cosa, bueno, dos cosas, ¿no?, de lo cual no tengo duda, que el hermano Pastor Silva ama a Dios y ama a su familia, ama a su prójimo. Muy bien, hermanos, unos anuncios muy en breve antes de comenzar, ¿no? Los demás dieron su anuncio. Tengo mi mesa de información allá a la entrada. I want to go and give an announcement. Para los que ya, o tal vez si les interesaría participar en mi viaje a Israel 2018, I have going to go ahead and announce that I have a trip I'm planning for Israel May of 2018. Ahora, yo sé que por acá hay una universidad que está también dando su tour a Israel, pero el mío será el mejor de Greenville, hermanos. I know there's another place around it that's giving a tour to Israel, but mine will be even better. Es de la perspectiva cristiana directa, hermanos, de mi señora y su familia y otros amigos que tenemos allá. It'll be from a first-hand perspective from my wife, her friends, and others from her family that's out there as well. She is a native of Jerusalem. Ella es natural de Jerusalén. Ella maneja fácilmente los idiomas de allá. She speaks comfortably both languages over there. Y aún, hermanos, este tour sería bilingüe, en español tanto como en inglés. Entonces, tenemos audífonos donde podemos estar transmitiendo en inglés con un grupo, tanto como en español. Tal vez yo voy a manejar o tengo un amigo allá boliviano que va a manejar esa parte. So we'll be transmitting the tour both in English and in Spanish. So feel free. ¿Cuántos aquí han estado antes en Israel? ¿Algunos? Hermanos, tenemos algunos, ok. How many here have been to Israel before? Un hermano estaba viendo el itinerario, ¿no? Tengo el itinerario. Mire, tenemos saliendo de Atlanta, Georgia. Nos queda más cerca, hermanos. No, podemos manejar ahí y vimos el itinerario llegando a Tel Aviv, veremos a Cesarea, veremos a Megiddo, veremos Monte Carmelo. You know, we're going to leave from Atlanta, which is much closer. We'll be seeing many other places. Megiddo, Caesarea Maritime, Mount Carmel. But then, y luego, un hermano vio el precio. Then the brother saw the price, $3,295. Él dijo, ese es mucho dinero. Yo le dije, y él me dijo, es por pareja.
So he saw the price, $3,295. He asked if that was for per couple. I said, si quieren pagar como pareja por una persona, está bien. So if you want to pay as a couple for one person, that's fine. Pero es una inversión. Tu perspectiva de la Biblia cambiará. Your perspective of the Bible will change. I can assure you that. The price is very economical compared to what we see for other places. El precio está muy razonable, es muy económico en comparación con otros lugares. Ahora bien, una oferta para nosotros aquí de la conferencia, ¿no? Como ustedes que son pastores, líderes en su iglesia, para todos los que pueden así reclutar 10 personas de la iglesia, le daremos un descuento de $795. O sea, el precio sería $2,500. Eso incluye vuelo, ahí va incluido el vuelo, estancias, desayuno y las cenas. Entonces, hermanos, si quieren llevar una hoja, y pueden invitar a 10 personas que sean jóvenes, parejas, 10 personas, con el precio, saliendo de Atlanta, tú recibirás un descuento de $795. El precio suyo sería tan solo $2,500. 10 días en Israel, casi todo incluido, menos los almuerzos, con un tour, con un director que es de allí, with someone that's from there. So I need to say that in English. For anybody who's leading in their church, I do have an offer. It's $3,295, but if you can get together 10 people, you can sign up as the 11th person for a $795 discount. You will go for only $2,500. That is amazing. Amen? So for those of you who've looked into it, if it doesn't interest you, please feel free to take a sheet. If maybe there's somebody that you would be interested in your church, maybe in your group, maybe a family member who's talked about it. Si tal vez no le interesaría, hermanos, participar, puede llevar una hoja. Tengo bastantes en inglés, tanto como en español. Tal vez las hojas se las puede pasar a un familiar, a un amigo en la iglesia que tal vez ha hablado sobre un viaje a Israel. Entonces, hermanos, eso es lo que yo tengo en cuanto al anuncio. Pueden hablar conmigo después de esta última sesión. Vamos a comenzar, hermanos, en el libro de Tito, por favor, Tito 1, para hablar un poco de lo que es la fe, como dice aquí, la fe que defiende o advirtiendo a esta generación. Tito capítulo 1, we'll go to Titus chapter 1, y yo voy a estar leyendo el versículo 5 hasta versículo 16. Versículo 5 hasta el 16. Titus 1, I'll be reading verses 5 through 16. We're not going to cover all these verses in depth. We will look at some of them more carefully to get the big idea. And then, God willing, we can take home some good applications for all of us as pastoral leaders, ministry leaders. Hermanos, vamos a estar leyendo muchos versículos, pero vamos a ver detalladamente solamente algunos versículos para que podamos salir mejores, como mejores pastores, líderes del ministerio. Así que, hermanos, Tito 1, 5 al 16, Titus 1, 5 through 16. I'm going to read just for space of time in English. I'll read in English. I already have my page here in English. Hermanos, si pueden seguir mentalmente en español, voy a estar leyendo en inglés, solo para ayudarnos con el tiempo. Voy a leer en tan solo un idioma. Dice aquí Tito 1, 5, Titus 1, 5. For this cause left I thee in Crete, that thou shouldst set in order the things that are wanting, and ordain elders in every city as I had appointed thee. If any be blameless, the husband of one wife, having faithful children, and not accused of riot or unruly. For a bishop must be blameless as a steward of God, not self-willed, not soon angry, not given to wine, no striker, not given to filthy lucre, but a lover of hospitality, a lover of good men, sober, just, holy, temperate. Versículo 9, verse 9. Holding fast the faithful word as he hath been taught, that he may be able by sound doctrine both to exhort and to convince the gainsayers. For they are many unruly and vain talkers and deceivers, especially they of the circumcision, whose mouths must be stopped, who subvert whole houses, teaching things which they ought not, for filthy lucre's sake. Versículo 12. One of themselves, even a prophet of their own, said, the Cretians are always liars, evil beasts,
slow bellies. This witness is true. Wherefore rebuke them sharply, that they may be sound in the faith. Versículo 14. Not giving heed to Jewish fables and commandments of men that turn from the truth. Unto the pure all things are pure, but unto them that are defiled and unbelieving is nothing pure, but even their mind and conscience is defiled. They profess that they know God, but in works they deny him, being abominable and disobedient, and unto every good work reprobate. Oremos, hermanos, para comenzar. Vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos por lo bueno que tú eres. Our Lord, we thank you for your goodness to us. Señor, bendecimos tu nombre, reconociendo que todo esto es posible por la gracia salvadora del Señor Jesús. We give you thanks, Lord, and we bless you, knowing that all of this is possible simply because of the saving grace of our Lord Jesus Christ. Gracias, Señor, por vidas transformadas, una obra del Espíritu Santo, convenciendo al ser humano del pecado, regenerando nuestras almas hacia la salvación. We thank you for the work of the Holy Spirit that has convicted us of sin and has regenerated us unto new life. Te damos gracias, Señor, porque tenemos ahora el privilegio de estudiar una y otra vez tu santa y perfecta palabra. We thank you, God, that we have had here today, time and time again, the opportunity to freely open your word and study it. Reconocemos, Señor, que tú eres autor y dador de toda vida, y encomendamos, Señor, nuestras vidas, las vidas pastorales, vidas misioneras, vidas como líderes en la iglesia, en tus manos. We know, Lord, that you are the author and giver of all life. We commend our lives, we commit our lives, Lord, be it pastoral lives, Christian worker lives, missionary lives, leaders in the church, our lives, Lord, we commit them unto you. Ayúdanos, Señor, con esta instrucción, que el Espíritu Santo sea nuestro instructor. We pray, Lord, that you'd be with us with tonight's instruction, that the Holy Spirit would be our instructor. Úsame, oh Señor, para tu honra y tu gloria. Use me now, Lord, for your honor and for your glory. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amen. I think I want to start, before I get too much in the text tonight. Quiero comenzar, hermanos, antes de profundizarme más en el texto, con una palabra de acciones de gracias para el hermano Herb Taylor. I think it's bien merecido, hermanos. I'd like to thank publicly Brother Herb Taylor. I know he wouldn't ask for it. He didn't ask me to say it, but I'm going to give it, and I'm going to do it. Because I have the pulpit. Tengo el púlpito, el hermano no me pidió este favor, pero yo tengo ahora el control del púlpito. Quiero agradecerle mucho, hermano, por su trabajo fiel a través de los años. Él, juntamente con su señora Wanda, que no la veo, tal vez está ahí en la entrada. I don't see Wanda here, but together, him and his wife, I want to publicly thank you. Hermanos, un fuerte aplauso, ¿no? Para el hermano. Thank you, brother. Oh. Se llama Juana. Juana, no la Wanda. Y también, hermanos, un fuerte aplauso para la hermana Wanda también. Nice aplauso. El hermano Herb y yo hemos hablado varias veces. Yo creo que yo no soy cafetero, hermanos. El hermano ni creo que es cafetero, pero nos ponemos ahí en Starbucks a tomar té. I'm not a coffee drinker. I don't think Brother Herb wasn't a coffee drinker really, but we go to Starbucks and we drink tea. So, gracias, hermano, por sus muchas horas invirtiéndote ahí sí en la obra hispana alrededor de los Estados Unidos. I thank you for investing many hours in Hispanic work around the United States. Yo creo que en todos sentimos edificados por el día de hoy. I think we all feel edified by today's events. Tito capítulo 1, versículo 5 en adelante. Quiero, hermanos, simplemente repasar 3 puntos. Yo creo que son puntos estratégicos de lo que vamos a estudiar hoy. I'm going to go over 3 points. I think they're very strategic points for today's message, if you want to jot them down. Y el punto número 1 es: el buen liderazgo comienza con buenos líderes. Es tan obvio. El buen liderazgo comienza con buenos líderes. Good leadership begins with good leaders. Good leadership begins with good leaders. Número 2, veremos, el buen liderazgo continúa con la sana doctrina.
El buen liderazgo continúa con la sana doctrina. Good leadership continues on through sound doctrine. Good leadership continues on through sound doctrine. Y luego, número 3, hermanos, que veremos hoy. El buen liderazgo debe convencer a la falsa enseñanza. El buen liderazgo debe convencer a la falsa enseñanza. Also, number 3 we'll look at today. Good leadership must reprove or must convict false teaching. Así que, hermanos, con esos 3 puntos, el buen liderazgo comienza con buenos líderes, continúa con sana doctrina y debe convencer a la falsa enseñanza. Good leadership starts with good leaders, continues with wholesome doctrine, and it must convict false teaching. Bueno, hermanos, comenzamos con versículo 5. El buen liderazgo comienza con buenos líderes. Versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y estableces ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. For this cause left I thee in Crete, that thou shouldest set in order the things that are wanting and ordain elders in every city, even as I have appointed you. It is said that the Secret Service encounters millions and millions and millions of fake U.S. money every year. Se dice que el gobierno estadounidense se encuentra millones y millones y millones de dólares de billetes falsos cada año del dinero estadounidense. Y los agentes, para entender cómo diferenciar entre un billete falso con un billete de verdad, no es con el fin de estudiar todas las posibilidades de los billetes falsos. So it said that what the Secret Service agents must do is to know how to distinguish between a good bill and a bad bill is not to study all the bad bills. El método de ellos es simplemente conocer bien el billete de verdad. Their method is to know the real U.S. currency backwards and forwards. They know how it feels. Ellos saben el toque, o sea, cómo se siente el billete. El papel, el diseño, cómo se ve. They know how it feels and they know how it looks. The color of green, the shading, o sea, el color verde que lleva el billete, los diseños, las marcas distintas del billete. They know the distinguishing marks of the bill. They know the back, they know the picture, they know the placement. Ellos saben hasta por milímetros la ubicación de cada diseño del billete. Porque de falsedades, hay muchas, hermanos. They know back and forth the true bill because of false bills. There have been many, many, many types of counterfeits. Así que, hermanos, cuando nos llega lo que nosotros como líderes en la iglesia, when it comes to us as leaders, la posición bíblica no es para saber todas las falsedades, hermanos, sino la idea es conocer la verdad de una forma muy buena. When it comes to leadership, our job as leaders isn't to know every false teaching out there, but our job is to know the truth backwards and forwards. Así con esto, hermanos, el buen liderazgo comienza con buenos líderes y comienza con algo tan obvio y tan sencillo. Good leadership starts with good leaders, something so obvious, something so simple. But we see that here in verse 5. Vemos esto, hermanos, en versículo 5. Dice Pablo, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y estableces ancianos en cada ciudad. For this cause I left thee in Crete, that thou shouldest set in order the things that are wanting, and ordain elders in every city. Appoint elders in every city. O sea, hermanos, el trabajo de Tito como pastor era ¿qué, hermanos? Primero, antes que todo, buscar otros líderes. The work of Titus here, Paul is saying, is to ordain elders. Elder, presbyteros, leader. We can also understand this word as pastors. Titus's job was to look out and see other capable men and surround himself with them and to know them and to grow them. El trabajo pastoral, la obra pastoral de Tito aquí
Es para buscar, identificar y establecer ancianos. Ancianos es como pastores, obispos, líderes. Así que la obra pastoral de Tito comienza con hallar otros líderes. Part of Titus's pastoral work is to find other leaders, to find other pastors. Y aún, o sea, la defensa de la fe requiere pastores fieles, en grupos, enseñando y siendo enseñado. The defense of the faith starts with faithful pastors, finding other faithful pastors, growing other faithful pastors, teaching other men to be pastors, and being taught by other men who are pastors. Pregunta, hermanos, I have a question. ¿Cuántas veces nosotros como pastores nos juntamos con otros líderes? Lo que estamos haciendo hoy es excelente. Hermanos, me encanta ver las muchas obras como el Señor está obrando aquí en el mundo, en el mundo hispano. It's good for us to get together like this. It's good to see how God is working in the Hispanic world. But how many times are you surrounding yourself in your church with your other pastoral leaders, with the other leaders of your ministry? Y una de las dificultades, no siendo el último para predicar, one of the difficulties of being the last one to speak is you have to sit there, estás ahí plantado, escuchando cosas que, yo voy a decir eso. You're hearing people say things that you're going to say. Y varios hermanos ya han comentado, entonces esto sería como los mejores éxitos de la conferencia casi. Some of these brothers have already mentioned some of these things, so it's going to be like the best hits of the conference. Pero hermanos, el pastor de la iglesia no es un ídolo, como dijo un hermano. El pastor de la iglesia no debe convertirse en un papa de la iglesia. Y un método para prevenir esto es trabajar con un grupo en tu iglesia. Como dijo Pablo aquí, establecer ancianos, pastores, asistentes, que sea un pastor asociado, un pastor de jóvenes, un pastor de música, otros líderes en la iglesia. Hermanos, en la multitud de consejeros hay seguridad. So one way to help prevent yourself from becoming what we call an hombre orquesta, a one-man show, is to surround yourself with good men, grow those men. And just like Proverbs says, in the multitude of counselors, there is safety. Because if not, you're going to end up becoming the idol of the church. You're going to end up becoming almost a pope-like figure in the church. And Paul says the way to prevent that, starting with Titus, don't be that way. Establish other leaders. Establish other pastors and elders for the church. Aún, hermanos, en versículo 9, vamos a saltar a versículo 9. Let's go jump down to verse number 9. We see this idea repeated. Como dice aquí, versículo 9, retenedor, hablando de una de las características, ¿no? del anciano, de un pastor, de un líder. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Repito, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido, ¿qué? Enseñada. Verse 9, holding fast the faithful word as he hath been taught. One of the characteristics of the leader, of the pastoral leader here for the church, is he must be one who is holding fast. It's a lifestyle, it's an ongoing characteristic of the faithful word as he hath been what? As he hath been taught. Está siendo enseñado. Él recibe instrucción. Pregunta, pastor, ¿recibes tu instrucción de otro hermano en la iglesia? ¿De un pastor asistente? Question for the pastors, for the leaders. Do we receive instruction, advice from our other assistant pastors? Oh, no, mi palabra es la última palabra. Mi palabra es la ley. Or are we most quick to say, my word is the last word. My word is the law. Gracias a Dios, hermanos, tengo un grupo excelente de hombres en esta iglesia. Y cuando estamos en el periodo de transición, Dios, obrando por medio de los líderes aquí de la iglesia, estableció un comité de hermanos. Ahora esos hermanos ya han sido identificados para mí y estoy trabajando con ellos. Y cada mes
nos juntamos en mi casa, y tenemos unas charlas, ¿no? de cómo avanzar cosas en la iglesia, cómo trabajar con los jóvenes, cómo trabajar con el grupo de universitarios, cómo trabajar con las damas, cómo trabajar con los varones, cómo trabajar con la música. Y hermanos, doy gracias a Dios por las señoras de estos hermanos, que estas señoras son muy pacientes. Que digamos, vamos a comenzar a las 7:30 y terminar como a las 10:30. A veces la junta se extiende hasta la 1 de la mañana y las hermanas son muy pacientes. Entonces, esta vez pasada los hermanos me dijeron, pastor, por favor, ayúdenos, no queremos estar así saliendo de la casa a la 1 de la mañana. Y no es culpa mía, hermanos, no siempre, pero lo que trato de hacer es establecer, mire, vamos a hablar sobre la reunión de varones, 10 minutos. Y si el hermano comienza a hablar y hablar, tengo un testigo aquí, hermanos. Si el hermano empieza a hablar 15, 20 minutos, no es mi culpa, hermanos. Pero mi método es simplemente sentarme ahí en la mesa, introducir el tema y dejar que ellos hablen. Porque yo también puedo, hermanos, aprender de ellos. ¿Cuántas veces, hermanos pastores, estamos haciendo tal cosa? No quiero decir que es el mejor método, el único método, una sugerencia. One of the blessed things I had during the transition when I came to the pastorship here, there was a committee formed of identified leaders in the Spanish-speaking ministry here. So I was able to readily identify, here's my leaders. And we get together once a month, and what we do, I'm so thankful for the wives of these men, because we get together to talk about men's fellowship, women's fellowship, music, order of service. We get together to talk about the kids' ministry, nursery, projects, plans for 2018. And meeting's supposed to start at 7:30 and end at 10:30. Well, sometimes we end up ending about 1, sometimes at midnight. And the wives of these men are very patient, but it's not always my fault. And, I try to now set a time limit. We're going to talk about this topic for 10 minutes. We're going to talk about this topic for 15 minutes. We're going to talk about this one for 5 minutes. So, brother, if you got 5 minutes, what do you got to say? But what I like to do is just sit down, introduce a topic, and then let them talk. And listen and learn. Because I don't want to be the only person who's defending the faith. I want all of us. Así, hermanos, como el ejemplo de Tito aquí, como dijo Pablo, el buen liderazgo comienza con buenos líderes. Pablo dijo a Tito, quiero que tú, Tito, estableces ancianos. Quiero que tú, Tito, que estos líderes sean retenedores de la palabra fiel tal como ha sido enseñado, que ellos sean tanto como han sido enseñados. Así que, hermanos, el buen liderazgo comienza con buenos líderes. De lo que sabemos de Tito, Tito era un hombre capaz, él solo. What we know about Titus, he was a completely capable man on his own. Él era un verdadero hijo en la fe. Él era un hermano genuino del apóstol Pablo, según el libro de Corintios. Él era un compañero y colaborador de Pablo, según el libro de Corintios. Tito caminó con el mismo espíritu, palabras exactas, de Corintios. Tito caminó en las mismas pisadas de Pablo, según el libro de Corintios. What we know, Titus was a perfectly capable man on his own. The Bible tells us that Titus is a true son in the common faith, Titus 1:4. Paul tells us in the book of Corinthians that Titus was a genuine brother. Paul tells us that Titus was a partner and fellow worker. Paul tells us that Titus walked in the same spirit. Paul tells us that Titus walked even in the same steps. Titus was a capable man. But Paul tells Titus, get other leaders around you. Pablo le dice a Tito, hay que estar rodeado de otros líderes, hombres capaces. ¿Por qué? Porque el buen liderazgo comienza con buenos líderes. Why? Because good leadership starts with good leaders, plural. Surround ourselves. And that is how we can hopefully help to defend our faith. And it's not all on just us. It's not all just on the pastor. It's on other leaders. Y hermanos, así podemos defender nuestra fe más fácil. Así que no sea la carga no sea simplemente de nosotros, sino que también para los otros líderes. Y podemos, hermanos, ser beneficiados de su ayuda. Pastor, ¿está usted siendo respaldado, desafiado en su ministerio? ¿Estás enseñando y siendo enseñado?
siendo enseñado? Are you being backed up, supported? Are you being challenged in your ministry? Are you teaching and are you being taught in your ministry? Doy gracias a Dios, hermanos, que en este ministerio, tanto como en mi ministerio anterior, siempre he tenido hombres capaces en el púlpito. Y no puedo subirme al púlpito con cualquier cosa, porque hay hombres con buenos talentos aquí en la congregación, que si yo intento inventar una palabra griega y no existe, no puedo hacer tal cosa, hermanos. I thank the Lord that in both my ministry here and in the previous ministry, I have men who are very skilled, very, very skilled in the word, and if I can't just get in the pulpit and invent stuff, start inventing Greek words, I'll be found out. And it's good. I like that. I like to be challenged because I don't want to get up into this pulpit and not defend the faith accurately. No quiero subirme a este púlpito, hermanos, y no defender la fe así con precisión. Así que, hermanos, primer punto, el buen liderazgo comienza con buenos líderes. Y está bien, hermanos, desarrollar líderes en tu congregación. It is a good thing to develop good leaders in your congregation because good leadership starts with good leaders. Bueno, y aquí dice versículo 5, por esta causa, dice Pablo, Tito, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. Esa idea de corrigieses es un término médico para corregir lo que es torcido, tal vez un hueso roto, un hueso que tal vez está fuera de lugar. This idea when Paul says, for this cause, Titus, left I thee in Crete that thou shouldest set in order. That set in order is a medical term. And Paul is using this to describe, this is a term that typically Luke would even use, of setting a bone right, of setting something that's out of place. This is a medical term that's used to put something back in order. And Paul here is saying, Titus, I need you to do the spiritual work of putting things back in order. Pablo está diciendo aquí a Tito, quiero que usted corrige lo que es lo deficiente, lo que está fuera de lugar, para la salud espiritual de la iglesia. Y qué lindo es, hermanos, la tarea de que a Tito le fue encomendada. La iglesia necesitaba orden y liderazgo. And the work that Paul tells Titus that the church needs is order and leadership. So, as we go to the next part, número 2, veremos, hermanos, versículo 6 en adelante, versículo 6 al 8. Por el espacio de tiempo no vamos a profundizarnos mucho en lo que son las características morales de un líder. Verses 6 through 8, we're not going to dive really in depth, just because it's probably for another sermon, what the details are of the leader. Pero podemos decir que la vida de un líder, hermanos, moralmente es una vida de no y una vida de sí. Que ellos no hacen ciertas cosas, pero sí hacen ciertas cosas. The life of the Christian leader in the church, of the pastoral leader especially, is a life of they don't do certain things, but they also do certain things. Y luego llegamos, hermanos, a lo que es versículo 9. And then we get to verse 9. Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, holding fast the faithful word as he hath been taught. Y en esta parte, esta característica, sí quiero enfocarme, hermanos, y quiero que estemos enfocados en esta parte. I do want us to focus on this part of verse 9. Holding fast the faithful word, retenedor de la palabra fiel. La vida de un líder, la vida de un pastor, no es uno que simplemente agarra la Biblia de vez en cuando para, tú sabes, hermanos, para darle duro a la congregación o darle duro a un hermano o una hermana. The life of a pastoral leader is not one who just occasionally grabs the Bible to give it hard to somebody in the congregation or maybe a brother or sister or the congregation in general. Retenedor de la palabra fiel, holding fast the faithful word, this is un participio, es a participle. It's an ongoing fact. It's a lifestyle, es un estilo de vida. Es uno que diariamente o muy comúnmente, frecuentemente, él retiene la palabra, él es apegado a la palabra de Dios. No es de vez en cuando, hermanos. Es un estilo de vida. What we see in verse 9
The characteristic, the quality of a leader is somebody that's a lifestyle. He has the word. He sticks to the word. He sticks with the word. Hermanos, el buen liderazgo comienza con buenos líderes. Si nosotros queremos ser buenos líderes, comenzamos con el desarrollo de otros hermanos. Y nosotros personalmente somos apegados a la palabra de Dios. If we want to be forming good leadership, starting with good leaders, we develop others and we stick to the word. We are holding fast. We are holding fast. We don't pick it up occasionally. We hold fast to the faithful word as a lifestyle. Muy bien, hermanos. Número dos. Porque no solamente el buen liderazgo comienza con buenos líderes, sino que también el buen liderazgo continúa con la sana doctrina. Good leadership doesn't just start with good leaders, but it also continues with wholesome doctrine, with pure doctrine, with holy doctrine. Versículo 9 dice aquí, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Versículo 9, verse 9. Holding fast the faithful word as he has been taught. Why? That he may be able by sound doctrine both to exhort and convince the gainsayers. How? ¿Cómo? Con sana enseñanza, with sound doctrine. Pregunta. ¿Qué es sana enseñanza? What is sound doctrine? Si estamos hablando, hermanos, como vimos ya en versículo 9, para que corrigieses lo deficiente, ¿no? Estamos aquí en la iglesia de Creta. Algo está fuera del lugar. If we're looking here at verse 5, Paul is telling Titus to set things in order. Something is out of place. ¿Cuántos de ustedes han tenido tal vez un hueso roto o tal vez fracturado? ¿Alguien? Has anybody here ever had a broken bone, a fractured bone? ¿Verdad que duele? tal vez la muñeca torcida, tal vez el tobillo, tal vez la rodilla. Todos aquí somos bien deportivos, ¿no? Everybody here is super athletic. We know what it is to have a twisted wrist, a twisted ankle, a twisted knee. It hurts. It hurts. And we need a doctor to come in and to fix it and set it right. Eso duele, hermanos. Cuando algo está fuera de lugar, algo está torcido o está roto, peor. Necesitamos que un médico nos llegue y arregle bien el hueso o los tendones. De igual manera, Pablo está diciendo a Tito, quiero que tú, Tito, corrigieses lo deficiente en esta iglesia. ¿Y cuál es la medicina? Sana enseñanza. Paul is saying to Titus, I need you to come and do some medical procedures on what is out of place. And what is going to be the holy instrument? Wholesome doctrine. Sound doctrine. Y esa es la idea, hermanos, con esta palabra sana enseñanza. Interesantemente, no es, es una palabra donde sacamos la palabra higiene. This is a word where we get the word hygiene from. It's clean. It's good. It gives life. It's wholesome. Es algo limpio. Es algo para nuestro bienestar espiritual. Así con esta idea, hermanos, la buena enseñanza es importante, la sana doctrina. El buen liderazgo continúa con la sana doctrina. Comienza con buenos líderes. Tenemos todos, hermanos, tenemos que ser buenos líderes, pero tenemos que usar sana doctrina para remediar nuestras congregaciones. We need to start with good leaders, but we need to continue using wholesome doctrine to heal our congregations. Pero a veces es difícil, ¿no? Es difícil ver, hermanos, hablando personalmente. I'm going to speak here personally. Sometimes it is frustrating, a veces es frustrante, ver a la congregación de fulano
donde es puro bailar, es pura música electrónica o música de banda o música de qué sé yo, y ni siquiera predican la palabra de Dios, y allí es como para nosotros un desastre, pero tienen miles de personas. And it's frustrating to go and see, Joe's church down the street, and they have electronic music, rock music, and they're using all kinds of methods, and it just seems like chaos and disaster, but they have thousands of people. ¿Y qué de nosotros, hermanos? Aquí, hermanos, estamos trabajando durísimos para mantener lo poco que Dios nos ha dado, ¿no? We're working hard, working overtime to maintain and keep the few people God has given us. Pero ¿cuál es el remedio, hermanos? ¿Qué necesita el mundo? What does the world need? What is the remedy? Sana doctrina. Wholesome doctrine. Sound doctrine. My sister, mi hermana, me dio un testimonio impresionante. Estuvimos orando por ella, mi señora y yo, por muchísimos años. Desde que el día que me convertí a los 22 años, empecé a orar por mi hermana, que 5 años mayor que yo. Mi señora y yo orábamos por ella. Y orábamos 2 años, 3 años, 5 años, 7 años, 8 años. Mi hermana me comentó, estamos asistiendo a una iglesia en Los Ángeles, California. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! El Señor está orando en su vida. ¿Cómo se llama la iglesia? Y me dijo el nombre. Ay, cómo me dolió el corazón, hermano. Pero ella como que estaba diciendo, yo creo en el Señor Jesús como mi Salvador para el perdón de pecados. Y no quería molestarle mucho sobre su conversión, sobre su fe muy nueva. Y como es mi costumbre, yo llamo a mi papá cada semana, yo le llamo a mi mamá cada semana, y yo llamo a mi hermana cada 2 semanas. Yo los llamo así, hermanos, con mucha frecuencia. Yo soy el único aquí en esta costa. Y hablando con mi hermana cada otra semana, hablando con mi hermana, hey, sí, estaba leyendo un versículo fantástico, tienes que leer este capítulo, sí, vi este libro, ¿qué piensas tú de esto? Y ya después de 1 año, 2 años, ni 2 años, mi cuñado, quien era bien, pero bien ateo, se convirtió también en esta iglesia. ¡Ay, hermanos! Nunca estaba tan infeliz por la conversión de una persona. Luego pasa casi otro año más. Y me dijeron, Manuel, sí, ¿acaso usted nos puede recomendar otra iglesia por aquí en Los Ángeles? Pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, hermana? Hemos estado asistiendo a esta iglesia por casi 2 años y medio, casi vamos por 3 años. Somos nuevos en la fe y no estamos creciendo. Perdonen, sorry, but I'm going on in Spanish on this one. Le dije, pues déjame llamar a unos hermanos a ver qué me puedo encontrar. Y por fin pude hablar con un hermano que no vive muy lejos, en Rancho Cucamonga, no sé cuántos son de Los Ángeles, esa región, el Rancho Cucamonga, y ellos me dieron una iglesia por ahí. Y mi hermana me dijo, 2 semanas, 4 semanas, 6 semanas, 8 semanas. Manuel, ya estamos aprendiendo mucho más en 8 semanas de lo que hemos aprendido en 2 años, 3 años en esa iglesia anterior. Y luego me cayó otras noticias. Estamos por trasladarnos a Arizona, ahí en el norte. Está bien, hermana, yo te voy a buscar una iglesia. Y ahí comenzó a asistir a otra iglesia muy buena ahí en Prescott, Arizona. Y ella me dijo igual, estoy creciendo en esta iglesia y veo claramente, veo la diferencia entre lo que es
un pastor, una iglesia donde enseña la sana doctrina y donde es simplemente emoción y diversión. Hermanos, su caso no es único. Su caso no es único. El mundo se está muriendo de hambre, un hambre espiritual. Y aunque fulano, en la iglesia de fulano parece que sí está creciendo, tenemos que seguir predicando la sana doctrina, hermanos. Porque el tiempo vendrá cuando esa escasez de la palabra de Dios se darán cuenta entre esta congregación o estas congregaciones. Bueno, quick story. My sister was saved in a church that was a lot more contemporary like. My brother was saved. My brother-in-law was saved in that church as well. They realized they weren't growing. They took a chance on going to another church of like faith, where they clearly taught sound doctrine. And in 8 weeks, I called my sister every week. In 8 weeks, she said she had already learned much more than she had learned in 3 years. So I was so happy to see her saved, but now I'm so happy to see her seeing the difference and growing in the Lord. Hermanos, como dijo Pablo a Tito, nosotros tenemos que ser retenedores de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también el líder pueda exhortar con sana enseñanza. La sana enseñanza, hermanos, sirve. La sana enseñanza vale. Wholesome doctrine, sound doctrine, we must, like Paul is telling Titus, and for other leaders, be with that lifestyle, holding fast the faithful word, as we have been taught, that we might be able to, by sound doctrine still works. It still works. ¿Con cuál fin? ¿Con cuál fin, hermanos? Pues, ¿con el fin de qué, hermanos? Con el fin de, como dice el versículo 9, convencer a los que contradicen. To what end should we be preaching and teaching sound doctrine? Well, to the end that we can exhort and convince the gainsayers. Y aquí es donde otra vez tal vez me voy a meter en problemas, hermanos. Sana doctrina. Eso es lo que se debe predicar en las iglesias. Doy gracias a Dios por el hermano Silva. Y yo creo que él también ha escuchado. Somos tal vez casi rebeldes en el púlpito. We're almost like rebel, like in the spirit. Cuando me estaban entrevistando por la posición aquí, yo también entrevistaba a la congregación. Y yo les dije, mire, yo voy a predicar y enseñar sana doctrina. Nunca van a escuchar de mí, digamos, corbatología. Habrá cristología, habrá neumología, habrá soteriología, pero nunca habrá corbatología, ni faldalogía. Amén. Pero sí voy a predicar y enseñar sana doctrina. When I was thinking about just as I was interviewing for this church position, and tal vez me quedo en español, hermano. I might just stick with Spanish. And I was interested, I'll stand with it. When I was interviewing for this position here, I promised the congregation as they were interviewing me and I'm interviewing them, if I wanted to be here, I said, I will always do my best to preach sound doctrine. I will preach soteriology. I will teach pneumatology. I will even teach and preach on eschatology. But you will not find me teaching on. No suena igual, no? It doesn't come out the same. Skirtology, men's fashionology. That's just not what we're here to teach. Para eso no estamos, hermanos. Estamos aquí para predicar y enseñar sana doctrina. Lo que dice la Biblia, ni más ni menos. No more, no less, what the Bible teaches. Y ustedes me ven a mí. Vengo con corbata, vengo con saco. Porque para mí es importante. Pero si alguien no, está bien. Lo importante es amar a Dios y amar a su palabra, amar a su pueblo y amar al prójimo. Hermanos, sana doctrina nos enseña esto. Por sana doctrina, hermanos. Aquí dice, con sana enseñanza podemos convencer a los que contradicen. With sound doctrine we can exhort and convince the naysayers, the gainsayers, the ones who say no. Los que contradicen, en español es mejor, sale mejor, contradicen. Es muy literal lo que dice el griego.
to counterattack, to always say no, is basically what the Greek word is saying. Pero dice aquí exhortar y convencer, ¿no? It says to exhort and to convict or convince. Martín Lutero dijo de este versículo, Martin Luther said of this verse, un predicador debe ser tanto un soldado como un pastor. Martin Luther said about this verse, a preacher must be both soldier and shepherd. He must nourish, defend, and teach, but he must also have teeth in his mouth that he might be able to bite and fight. El pastor debe nutrir, defender y enseñar, pero también debe tener dientes en su boca y ser capaz de morder y pelear. Esa es la obra pastoral. Eso es como nosotros podemos defender la fe, hermanos. Exhortar y convencer. Y recuerden bien, hermanos, esta palabra convencer porque se va a repetir en unos cuantos versículos. Con esta idea, hermanos, si un líder no está basado o fundamentado sobre sana doctrina, para exhortar o convencer va a ser muy difícil defender la fe de la Biblia. Puede ser su propia fe, puede ser la fe de tradición, pero la fe bíblica no. Por eso, hermanos, es importantísimo que el pastor, que el líder, esté basado en sana doctrina para exhortar usando este precioso libro. Sana doctrina es saludable para la iglesia y puede remediar muchas cosas. Sound doctrine is so wholesome. It can relieve so many problems in the church, and it can help put in order those painful parts. Y puede remediar a un hermano las partes dolorosas en el cuerpo de Cristo. Muy bien, el buen liderazgo comienza con buenos líderes, enseñando a otros hermanos, tanto como siendo enseñado. El buen liderazgo continúa con la sana doctrina. The good leadership starts with good leaders. It continues with wholesome doctrine. Y luego, hermanos, número 3 para terminar. El buen liderazgo convence a la falsa o a las falsas enseñanzas. Good leadership also must convict false teachings. ¿Por qué era tan importante, hermanos, aquí, Pablo, como dice aquí? Para exhortar y convencer a los que contradicen. Why is Paul saying it's so important to know sound doctrine, to exhort and convict against it? So listen, what is a gainsay? ¿Qué es uno que contradice? Bueno, vemos aquí versículo 9, convencer. Les dije que esta palabra es importante, ¿no? Versículo 13, ¿qué dice el versículo 13? What is verse 13? I told you the word convince in verse 9 is important, but it's also found in verse 13. Versículo 13, este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Verse 13, this witness is true, wherefore rebuke them sharply, that they may be sound in the faith. ¿Dónde está la palabra convencer? La misma palabra griega se encuentra aquí, hermanos. Pero aquí se traduce de otra forma. ¿Cuál es? Reprender. ¿Y cómo es que al principio es convencer y aquí es reprender? Porque tenemos un énfasis aquí. Una palabra para dar mayor énfasis. Reprender duramente, severamente. Por eso lo cambiaron, o sea, la esencia de la palabra un poquito, muchos creen. Así que un buen líder, el buen liderazgo debe convencer a la falsa enseñanza. Entonces, comenzando con versículo 9. Convencer y exhortar a los que contradicen. En inglés no se traduce así de igual manera, pero yo creo que está anticipando lo por venir. Y lo voy a explicar aquí en español. Y convencer a los que contradicen. Esa es básicamente una persona que podemos decir, una persona que siempre está diciendo no. Y luego va a amplificar un poquito en versículo 10, ¿cómo es esa persona? Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Entonces, una persona que siempre está diciendo no, contradiciendo, también aquí se revela como una persona que muchos contumaces. ¿Qué es una persona, un hombre, una mujer? Contumaz. No es parte del vocabulario común, ¿no?
no es parte del vocabulario diario de nosotros. Una persona contumaz. La palabra contumaz indica a alguien que no se someterá ante la autoridad ordenada por Dios. O podemos decir, es una persona no sumisa. Es una persona no sujeta al liderazgo. En versículo 6 encontramos esta palabra en cuanto a las características de un pastor. Versículo 6 se traduce como de uno de los hijos que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Entonces, este es un rebelde en la iglesia, una persona que siempre está en contra. Con tales personas, hermanos, no podemos estar callados, no podemos mantener el silencio, tenemos que convencer, hablar a estas personas. Y luego ya en el futuro, hablarles duramente. Pero aquí para comenzar, hay aún muchos contumaces. Si fuera así en los tiempos de Tito, ¿qué tal de hoy? Todo está mejor, hermanos, ¿no? La vida pastoral es puras rosas y cachorros, ¿no? Amén. Yo creo que todos aquí, hermanos que han servido como pastores, los que están sirviendo como pastores, o los que conocen bien la vida pastoral, puede ser difícil. Yo, en mi iglesia anterior, yo fui atacado por una familia severamente, por un espacio de tiempo, casi un año, pero lo hicieron sutilmente. Estaban hablando a espaldas y fue duro. Unos hermanos fieles en la iglesia me dijeron, pastor, están hablando mal de ti. Pues, ¿qué les dijiste? Según el patrón bíblico de Mateo 18, Lucas 17, ¿has hablado con ellos? No, pues pastor, pues déjeme leer, y esto es lo que deberías hacer la próxima vez que usted escuche algo. Y por fin, hermanos, después de casi un año, de varios hermanos me reportaron, mire, esta hermana, pero ¿cómo está hablando mal de ti? Y cuando llegan personas de una familia nueva, ella dice, no visita esta iglesia ya, este pastor no sirve. Hasta que algún día salí rápido, después de que nos había visitado 2 familias nuevas. Salí rápido después del culto a buscar mi traguito de agua y me escondí casi un poco, ¿no?, por la puerta. Y ahí vi y oí la hermana hablando a una de estas 2 familias. Y luego, como me presenté a una distancia, donde la hermana sabía claramente que estaba ahí escuchando y oyendo todo lo que estaba sucediendo. Y se puso casi como sobre rojo, ¿no?, la hermana. Y la hermana, ¿está bien si hablamos la próxima semana? ¿Qué tal? Y yo ¿qué tal usted? Yo, aquí uno de los diáconos y su señor. Vamos a hablar. Y así en mi oficina, esa hermana confesó lo que estaba pasando entre ella y su señor. Y fue triste, hermanos, pero yo les hablé con mucho cariño, mucho amor, y la hermana confesó. Y para mí, hermanos, fue difícil, pero no podía permanecer así callado, porque vimos bastantes familias entrando en la iglesia que jamás volvieron. ¿Qué tal, hermano? Pues pastor, no, es que no quiero molestarla, no quiero decirle nada, pues quiero ser un pastor humilde. Les voy a decir algo, hermanos, el domingo, y mi señora puede testificar de eso, ese domingo cuando yo ya sabía bien que tenía que hablar con esa pareja, yo estaba por vomitar, simplemente por el dolor que me causaron, tanto como a mí personalmente, para la iglesia, pero no me gusta mucho el conflicto. Pero para mí y para la Biblia es necesario convencer a los que contradicen. Aun si te gusta o no te gusta el conflicto. Tal vez hay hermanos aquí que dicen, pues me encanta el conflicto, suéltame como león. Gloria al Señor para usted, hermano, pero yo no soy igual. Pero tal vez hay hermanos igual que yo, pero para nosotros no nos cae bien el conflicto. Pero dice aquí Pablo a Timoteo, hay aún muchos contumaces,
habladores de vanidades y engañadores. Aquí habladores de vanidades, personas que simplemente hablan, sin ningún fin, sin ningún propósito, simplemente hablan. No es que hablan así vanidades como de sí mismo, de moda, no, hermanos, están hablando, pero sin ningún fin, sin propósito. Y engañadores. Y aquí sabemos, hermanos, estamos hablando en las iglesias cristianas, hoy en día, sabemos que hay engañadores. ¿Y cuál es el fin? Versículo 11 nos dice, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras. Tienen éxito, ¿no? Trastornan casas enteras. Enseñando, ¿por qué? Por ganancia deshonesta, lo que no conviene. Ahí está el propósito. Por la ganancia deshonesta. Pastores, hermanos, líderes. Cuando vemos el texto, podemos ver aquí que ellos, dice Pablo, son mayormente los de la circuncisión, y vamos a terminar con esa porción, pero primeramente veremos, el propósito de ellos es buscar ganancia deshonesta. Cuidado, hermanos, cuidado, y podemos identificar a los otros líderes por esta mal característica. Y tenemos que amonestar y declarar y hablar en contra de estos líderes falsos, contra estas enseñanzas falsas para la ganancia deshonesta. Además, como dice, mayormente los de la circuncisión. 14, no atendiendo a las fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Aquí está el otro, y este es el gran error. Lo que no es solamente fe en Jesús y solamente gracia. Debemos rechazar esa enseñanza, hermanos, como enseñanza falsa. Como dice aquí, fábulas judaicas, los de la circuncisión. Aquí Pablo está hablando de los judíos, aquí en esta región de Creta, que es una isla al sur de Corinto, de Grecia. Y ellos estaban mezclando lo que es las tradiciones rabínicas, tanto como las enseñanzas de Moisés, como sí, es bueno confiar en Jesús y creer en la gracia, pero... es bueno Jesús y la cruz, pero no son suficientes. Es bueno creer en lo que es la gracia, pero Pablo dice, no, debemos rechazar todo lo que no es una salvación basada en gracia y en Jesús. Aquí, hermanos, tenemos, y como él dice aquí, las fábulas judaicas. Y sabemos hoy en día hay otras, no simplemente la enseñanza falsa de los judíos. Hay enseñanzas falsas de musulmanes, testigos de Jehová. Pero hermanos, para estar listos y preparados, el cristiano, el líder, el pastor, tiene que ser bien capacitado en buen liderazgo. Y el buen liderazgo, hermanos, sabemos, comienza con buenos líderes, continúa con sana doctrina y debe convencer a la enseñanza falsa aquí, hoy en día. Que el Señor los bendiga, hermanos. Gracias una vez más, hermano Herb. Hermano Alberto, por favor. Hermano, gracias.